Cada vez que hay problemas financieros en el mundo, se pone de moda el término CDS. Si un país o un banco están cerca de quebrar, todo el mundo habla de lo mucho que ha incrementado el riesgo y de lo mucho que crece el precio de los CDS. Y seguro que has escuchado 1000 veces este término de CDS, pero ¿podrías decir qué es un CDS? Bienvenidos al canal de Dani Fernández. Ponte cómodo que hoy vamos a desnudar de toda la mística financiera a este aparentemente complejo instrumento. Vamos a explicar qué son y para qué sirven los CDS. Así que venga, vamos allá. Empecemos simplemente descifrando las iniciales del acrónimo CDS. CDS significa Credit Default Swap por sus siglas en inglés. Ahora vamos a ver qué significa en concreto cada término, pero empecemos de forma más suave. Empecemos definiendo la naturaleza de los CDS. Un CDS es un derivado financiero. El término derivado financiero puede dar también algo de miedo, pero vamos a ver que tampoco es nada muy complicado de entender. Un instrumento financiero se llama derivado porque su precio depende o se deriva de otro activo del que, en este caso, va a recibir el nombre de activo subyacente. Los derivados financieros existen desde hace miles de años. El derivado financiero más antiguo, del que conocemos la existencia al menos, son los futuros sobre el precio de los productos agrícolas, que la verdad es que remontan su existencia a la Mesopotamia de hace unos 4000 años, nada más y nada menos. Parece que estos derivados tuvieron cierto éxito porque este uso de futuros se extendería poco tiempo después a Egipto, a Chipre y a Creta, y también a otro tipo de activos, o activos entre comillas, como por ejemplo los esclavos. El funcionamiento del contrato de futuros es relativamente también simple de comprender. Un futuro es un contrato en el que se cierra hoy el precio de entrega de un bien o de un activo en una fecha en el futuro. Podemos negociar hoy, por ejemplo, el precio del trigo a ser entregado dentro de un mes, por ejemplo. Esto significa que las partes negocian y cierran el precio de un trigo que puede ser que todavía ni siquiera exista. El precio del contrato del futuro está ligado al precio actual o precio spot del activo, aunque se puede mover de manera ligeramente diferente al del propio activo, pues por muchas causas. El precio de los futuros de corto plazo suele estar mucho más cerca del precio actual o precio spot del activo que el precio de futuros de largo plazo. Pero lo importante aquí, lo realmente importante es que veamos que el contrato de futuros es un instrumento derivado, ya que su precio depende del activo subyacente a ser entregado. En un contrato de futuros de trigo, el precio del contrato dependerá del precio del trigo, que es el activo subyacente, aunque también puede depender de otros factores como las expectativas sobre la cosecha actual o cosechas futuras y otras posibles eventualidades. Y bueno, ahora que ya hemos visto lo que es un instrumento derivado, podemos afirmar que el CDS pues forma parte de estos instrumentos derivados. Por tanto, ya sabemos que el precio de los CDS está vinculado al de otro activo que llamamos activo subyacente. Pero como vamos a ver, la configuración concreta de un CDS, pues la verdad es que sí es bastante diferente a la de un contrato de futuros. Veamos ahora otra característica del CDS, y es que como su propio nombre indica, el Credit Default Swap es un swap. Siempre me gusta recordar que Perry Merlin suele decir que toda actividad bancaria se puede entender como un intercambio de promesas de pago. Este intercambio de promesas muchas veces se materializa en un intercambio de flujos de caja entre agentes económicos. Esto es básicamente que hay un intercambio de pagos y cobros entre diferentes personas, ni más ni menos. En este sentido, podemos entender un swap como un intercambio de flujos de caja. Este intercambio de pagos y cobros se materializará de forma muy diferente, pues dependiendo del swap concreto que estemos analizando. Pero veamos la operativa concreta de un swap explicando otro derivado financiero. Veámoslo con el swap de tipos de interés. Un swap de tipo de interés es simplemente un intercambio de un flujo de intereses por otro flujo de intereses. Usualmente toma la forma de un intercambio de un flujo referenciado a un interés variable por un flujo referenciado a un interés fijo, a tipo fijo. Es decir, una de las partes del swap se obliga a pagar un tipo de interés fijo y a recibir un tipo de interés variable, mientras que la otra parte del swap toma la posición contraria, es decir, se obliga a pagar un tipo de interés variable y tiene el derecho a exigir un tipo de interés fijo. La razón por la que esto ocurre, como en casi todo uso de derivados financieros, puede ser puramente especulativa, es decir, para lucrarse frente a cambios en los tipos de interés o para hacer algún tipo de cobertura, es decir, para protegerse frente precisamente a los cambios de tipo de interés, es decir, puede valer para una cosa y para su contraria. En cualquier caso, lo que nos interesa aquí es la explicación del swap. El swap de tipo de interés es un intercambio de flujos de caja basados en algún par de tasas de interés concretas. Hay más tipos de swaps, pero el propósito aquí es que entendamos qué es un swap para explicar con más detalle qué es un CDS o Credit Default Swap. Por tanto, podemos sacar en claro que un CDS es un swap y que como todo swap implica un intercambio de flujos de caja. Hasta aquí, pues también, la forma concreta que va a tomar el CDS pues va a ser bastante diferente a la que toma un swap de tipo de interés, pero eso lo vamos a explicar en un minuto.
Y bueno, después de ver ya que el CDS es un derivado y también ver que es un swap, pues ya podemos por fin pasar a explicar la naturaleza concreta del CDS. La forma más sencilla de definir un CDS es como un seguro contra un impago. El CDS protege frente al riesgo de impago de un activo, que típicamente es deuda. Por tanto, el activo subyacente del CDS suele ser un bono emitido por una empresa o por un Estado. El emisor del CDS se comporta como un asegurador y se compromete a pagar si el emisor del activo subyacente, es decir, de la deuda usualmente, deja de hacerlo. El poseedor de un CDS se asemeja a un asegurado, que recibe la compensación cuando ocurre el evento que cubre el seguro. En este caso, pues sería un impago. Por tanto, contratar un CDS es como contratar un seguro de impago contra una deuda en concreto. Es decir, el emisor del CDS paga si el emisor de la deuda no paga. Utilicemos un ejemplo concreto para ilustrar el funcionamiento de un CDS. Si el gobierno de España cayera en default, es decir, si el gobierno de España deja de cumplir con alguno de los pagos de su deuda, los agentes económicos que emitieron los CDS que aseguran el pago de la deuda de España deberán compensar de alguna manera a los poseedores de esos CDS. Es decir, el impago de España sería el disparador que obliga al asegurador o emisor del CDS a pagar al asegurado o poseedor del CDS. Aunque vamos a expandir ahora los detalles sobre la operativa de los CDS, de forma general tampoco tienen mucha ciencia. Es simplemente una operación de seguro. Cuando ocurre el evento que se asegura, el asegurador recibe un pago y el asegurador está obligado a realizar ese pago. Y es que de aquí provienen las otras dos siglas de Credit Default Swap que todavía no hemos explicado, solo hemos explicado el swap. El CDS protege contra lo que se denomina riesgo de crédito, en concreto, contra el riesgo de impago de un deudor. De ahí las siglas referentes a credit y a default. Pero bueno, veamos ahora cuál es la relación entre el valor del CDS y el valor del activo subyacente del propio CDS. Quizá ahora podemos ver de forma un poquito más clara que el CDS es un derivado financiero. El precio del CDS depende de lo que ocurre pues con otro activo, que va a ser básicamente el activo subyacente al que está ligado el precio del CDS, que no es más que la emisión de deuda de otro agente económico, como ya hemos dicho. No es muy extraño entonces afirmar que la protección frente al impago de deudores solventes y confiables pues va a tener un coste muy bajo. Es decir, la prima por asegurar deuda de una calidad muy alta pues va a ser muy pequeña. Como es lógico, la protección frente a deudores más arriesgados pues va a ser mucho más cara. Podemos ver esta misma relación de una forma análoga, de otra forma muy similar. El precio de los bonos emitidos por deudores solventes va a ser alto. Y es que usualmente el precio de los bonos de buenos deudores pues va a gravitar en torno al valor nominal del propio bono. El valor nominal, a lo mejor no sabéis qué es, pero básicamente no es otra cosa que el valor que tiene que entregar el deudor al tenedor del bono a su vencimiento. Como podéis ver entonces, pues tiene todo el sentido del mundo que si se estima que un deudor puede impagar, el valor de su deuda baje en el mercado y se separe pues sustancialmente de su valor nominal. La idea es que el precio de un bono se separa más de su valor nominal cuanto mayor sea la probabilidad esperada de impago. En el extremo, pues la deuda impagada podría llegar a tener un precio de cero, aunque realmente muchas veces incluso el precio de una deuda impagada no cae a cero, pues por varios motivos que no vamos a comentar ahora. Por tanto, podemos establecer que si hay un deudor solvente, el precio del seguro de impago de ese deudor, es decir, el precio de los CDS, será muy bajo. Pero también podemos decir que cuando el precio del bono es alto, el precio del CDS será bajo, es decir, lo mismo. Son básicamente dos formas alternativas de expresar la misma idea. Esto implica que el precio del CDS se mueve de forma contraria al precio del activo subyacente. Por tanto, creo que ya os he convencido de que el precio de los CDS está negativamente correlacionado con el precio del activo subyacente. Entonces vamos a ver ahora la naturaleza de swap del CDS. Ya hemos explicado qué es un swap y hemos dicho que el CDS es un tipo de swap. Sin embargo, es algo pues complicado, al menos a primera vista, etiquetar un CDS como un swap. Si el CDS es un seguro de impago, pues ¿dónde estarían los intercambios de flujos que hemos explicado en el caso de los swaps de tipo de interés? Pues aunque no lo parezca, un CDS también se comporta como un swap, solo que una de las partes podríamos considerarla que solo tiene una obligación de entregar un flujo de forma contingente. Yo sé que pasivo contingente, pues sí existe en terminología financiera, y flujo contingente, pues no estoy del todo seguro. En cualquier caso, con flujo contingente solo quiero decir que el asegurador o emisor del CDS solo pagará si el emisor del activo subyacente no lo hace. En caso contrario, el pago no ocurre nunca. El otro pago del swap es el que hace el asegurado, es decir, el que compra el seguro o CDS. Los CDS se involucran en un pago periódico del comprador del CDS al emisor del CDS. Estos flujos, pues sí son explícitos, por lo que tampoco tiene mucha ciencia aquí, y se explican en la lógica del propio swap de forma bastante intuitiva. Por tanto, el CDS es un swap de flujos de caja. Unos flujos periódicos van desde el asegurado o comprador del CDS hacia el asegurador o emisor. Esos flujos es lo que se conoce como prima,
como si de la prima de un seguro se tratara exactamente igual. El flujo en sentido contrario solo ocurre si hay un default del activo subyacente. Este flujo iría, evidentemente, desde el emisor del CDS al comprador del CDS. El flujo concreto que paga el emisor del CDS en caso de default suele ser la diferencia entre el valor de mercado del bono en default y su valor nominal. Digo suele porque también podrían existir CDS con otras cláusulas concretas de qué cubriría exactamente el emisor del CDS en caso de default del subyacente. Por ejemplo, se podrían cubrir los flujos de interés o yo que sé, algo similar. Pero como digo, lo más usual es que se cubra la diferencia entre el valor nominal y el valor de mercado. Por tanto, imaginemos si el gobierno de España cae en default y su deuda pasa a valer en el mercado la mitad que antes o la mitad que su valor nominal, el emisor del CDS deberá pagar la mitad del valor nominal de esa deuda al asegurado. Por tanto, una vez vista la naturaleza del CDS, vamos a ver su funcionalidad. Como ya hemos comentado que pasa con todo derivado financiero, el CDS se puede utilizar para especular o para cubrir una posición que se puede considerar arriesgada. Empecemos explicando el uso del CDS utilizado como instrumento de cobertura para cubrir posiciones arriesgadas. Para explicarlo me voy a servir de unos viejos conocidos de este canal, de las cuentas T. Las cuentas T son un recurso contable que vamos a utilizar para ver cambios en el activo y cambios en el pasivo de los agentes económicos, aunque realmente también puede servir para otros propósitos. Los cambios en el activo de un agente los vamos a registrar en la parte izquierda de la cuenta T y los cambios en el pasivo del agente los vamos a registrar en la parte derecha de la cuenta T. Bueno, vista la cuenta T, vamos a ver cómo operaría un agente económico para hacer una cobertura y protegerse del riesgo mediante un CDS. Empecemos viendo el balance de un agente económico A que tiene su activo deuda del país alfa y deuda del país beta. En su pasivo tiene fondos propios y también pongo pasivos varios básicamente porque no es importante ahora mismo el lado del pasivo, porque no estoy caracterizando en concreto a ningún agente que compre esta deuda, simplemente es un agente bastante arbitrario. Este agente económico A, la verdad es que podría ser cualquier agente, podría ser perfectamente un fondo de inversión, un banco o lo que se os ocurra. Lo importante es que veamos aquí que nuestro agente económico A está soportando el riesgo de impago del país alfa y también del país beta. Si alguno de estos países entrara en default, el valor de las inversiones del agente A caería en picado y podría llegar a quebrar el propio agente A. Este es un caso en el que el agente económico A podría buscar una cobertura. Imaginemos que el agente A está preocupado por el posible impago del país alfa. Por tanto, estima que necesita una cobertura por el riesgo de crédito de alfa. Esta cobertura la puede cubrir comprando un CDS del país alfa. Para eso, busca un intermediario financiero que le emita un seguro de impago en forma de CDS. Con esta operación que veis en pantalla, los balances tanto del agente económico A como de la contraparte del CDS quedarían así. En este esquema, el agente económico A tiene un activo que le da un interés, que será la deuda del país alfa y también la del país beta. Y a la vez va a tener un activo que le va a proteger contra la eventualidad de que el país alfa no pague, que va a ser, como ya hemos dicho, el CDS. Pero el CDS, a diferencia de la deuda del país alfa, no le va a generar un flujo entrante de caja, sino que le genera uno saliente, con seguridad, y uno entrante, como ya hemos comentado, de forma contingente, solamente si el país alfa impaga. Hay personas que argumentan que cuando algo genera flujo saliente, en realidad es un pasivo, no un activo. Pero el CDS no sería ni mucho menos, ni el primero ni el único activo que genera salidas de caja. Pensemos, por ejemplo, que si compramos nuestra vivienda habitual, la consideramos un activo nuestro y usualmente solo nos genera flujos de caja salientes, por ejemplo, cuando tenemos que renovar el mobiliario o pagar los gastos recurrentes en forma de comunidad o cualquier otra cosa que tenga de gasto el piso. En el mejor de los casos, nuestra vivienda habitual nos proporcionaría lo que se suele denominar un cuasi ingreso, que no es más que el ahorro de una salida de caja que no ocurre en forma de alquiler o es un alquiler básicamente que no tenemos que pagar. Bueno, a pesar de eso, la vivienda sigue siendo nuestro activo, de la misma manera que el CDS es el activo de la agente A en nuestro ejemplo. Y bueno, ¿por qué decimos que la agente A usa el CDS como cobertura? Se utiliza esta expresión para denominar una situación en la que se tiene una exposición positiva a un riesgo y se consigue eliminar, o mejor dicho, mitigar, mediante el uso de derivados financieros esa posición arriesgada. Nuestro agente económico A tiene una exposición negativa a la quiebra del país alfa con el título de deuda que posee de alfa, y a la vez tiene una exposición positiva a la quiebra del país alfa con el CDS. Recordemos, si el país alfa quebrara, su deuda puede llegar a valer cero, mientras que los CDS se dispararían de precio. Como la mayoría de los CDS reponen el valor nominal de la deuda, una quiebra del país alfa haría que la caída del valor de la deuda fuera completamente cubierta por el emisor del CDS. Por tanto, y aunque a veces escuchamos lo contrario en prensa generalista, los derivados financieros pueden ser utilizados para mitigar el riesgo y no para jugar en la bolsa o cosas así. Y bueno, antes de pasar a la parte especulativa de los CDS, quizá conviene hacer un pequeño apunte en relación con las coberturas. En finanzas se suele afirmar que la cobertura perfecta no existe.
En el caso de la gente A, pues nuestra cobertura no sería perfecta básicamente por tres motivos. El primero es que si no hay un default del activo subyacente, el precio del CDS y el precio del activo subyacente podrían no moverse en direcciones opuestas, o al menos no moverse de forma perfecta en direcciones opuestas. Esto implica que la cobertura de crédito pues estaría cubierta, sí, pero no los movimientos de precios. Si el agente A estuviera muy apalancado, es decir, si tuviera mucha deuda, esto podría hacerlo quebrar. Un pequeño movimiento negativo en el activo podría evaporar rápido todo el capital del agente A. La segunda razón es que existe lo que se denomina un riesgo contraparte. Y es que el propio emisor del CDS podría no ser capaz de pagar en caso de que hubiera un default del activo subyacente. Esto, por ejemplo, es lo que ocurrió en 2008 con AIG después de que Lehman Brothers quebrara. Básicamente, el que emitió CDS no pudo hacer frente al pago de esos CDS. Y la tercera es que hay un riesgo político, que siempre aparece por algún lado el riesgo político. Es posible que los intereses políticos y que por intereses políticos se presione para que los CDS no sean pagados mediante alguna artimaña legal. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en 2012 con el default encubierto de Grecia. Los CDS no se pagaron porque los políticos no dejaron que se pagaran. Por tanto, cuidado, la posición cubierta perfecta no existe. Por eso en finanzas se habla de mitigar el riesgo y no de eliminar el riesgo. Pero además de utilizar los CDS para mitigar el riesgo, también existe la posibilidad de utilizar los CDS para especular. De hecho, si volvemos a poner en pantalla las últimas cuentas T que pusimos, veréis que el agente económico B, el agente que asegura la deuda del país alfa, tiene una posición no cubierta o especulativa con respecto a la quiebra del país alfa. Si el país alfa quiebra, ahora será el agente económico B el que deba hacer frente a los costes de la quiebra. El agente económico B está soportando el riesgo de quiebra del país alfa entonces. Esta posición del agente B podríamos llamarla especulativa a favor del país alfa. Si el país alfa no quiebra, el agente económico B, que es el emisor del CDS del país alfa, pues va a estar recibiendo las primas del seguro y no va a tener que hacer desembolso ninguno. Una característica del CDS es que permite distribuir el riesgo de los activos, desde aquellos que no quieren soportar ese riesgo hasta aquellos que sí quieren hacerlo. En nuestro ejemplo, el agente A se deshace del riesgo, pero sigue recibiendo un interés que podríamos llamarlo, o mal llamarlo, libre de riesgo. El agente B recibe la parte del interés que podríamos denominar prima de riesgo, pero no recibe lo que se denomina en economía ni la prima temporal ni la prima de liquidez, que usualmente está incluida en el tipo de interés. Es posible que el agente B solo quiera tomar una posición en la que soporte el riesgo de impago sin tener que tomar una posición en un bono del país alfa. Estos instrumentos derivados permiten distribuir riesgos en el mercado de manera muy eficiente a aquellos evidentemente que los quieren soportar. Pero de momento solo hemos visto un tipo de posición no cubierta, la del agente B, que tiene una exposición negativa, como ya hemos comentado, a la quiebra del país que emite la deuda. Pero podría existir una posición no cubierta de signo contrario, y es aquella en la que un agente posee un CDS, pero no posee el activo subyacente. En estas nuevas cuentas T que veis en pantalla, el agente A podría comprar un CDS que protege frente a la quiebra del país alfa sin tener en su posesión la deuda del propio país. Aquí el agente A tendría un seguro de impago de un activo que básicamente no posee. En este caso, el agente A tiene una exposición netamente positiva al impago del país alfa. En la posición de cobertura original, en la que hemos visto antes, el agente A se veía perjudicado y beneficiado al unísono por la quiebra de alfa. Esto ocurría porque el bono perdía valor a la vez que el CDS ganaba valor. En esta situación solo tiene el CDS, así que si el país alfa impaga, el agente A solo tiene la parte que gana valor. Esto es lo que se denomina en terminología financiera como un naked CDS o un CDS desnudo. Un naked CDS implica una posición especulativa en contra del país alfa. Es decir, en el mundo de los derivados financieros puedes tener un seguro de algo que no posees. Si ocurre el evento del que protege el seguro, solamente te beneficies. Y esto se explica de forma magistral en la peli de Big Short o Gran Apuesta. Y os dejo por aquí un enlace al vídeo donde analizo esta peli en profundidad por si os interesa. Y bueno, repito una vez más porque es bastante importante. Estos derivados financieros, entre ellos por supuesto los CDS, permiten redistribuir riesgo en una economía, desde los que no quieren soportarlos hasta los que sí quieren hacerlo. Por lo tanto, aquí no hay ninguna estafa. Como ya sabéis que me gusta bastante la historia, no me puedo despedir de este vídeo sin comentar que el CDS tiene un antecedente en las aceptaciones bancarias. Esta es una idea también de Perry Merlin. Es decir, este derivado también es de rancio abolengo. Las aceptaciones bancarias siguen existiendo en la actualidad y son simplemente una garantía del banco de que un pago será realizado. Es decir, las aceptaciones bancarias funcionan de forma más o menos similar a un CDS. Básicamente, en este caso, un banco asegura que un pago que hace un particular o una empresa será realizado. Si el particular o la empresa por alguna razón no pudiera realizar el pago, pues el banco quedaría obligado a hacer ese pago.
Es decir, el banco emite una especie de seguro. La diferencia con el CDS es que usualmente las aceptaciones bancarias funcionan en el comercio para asegurar una transacción, no la solvencia de un deudor como sí ocurre con el CDS. Las aceptaciones bancarias son un instrumento centenario. Sabemos que existen desde nada menos que por lo menos el siglo XII. Si alguno ha leído la novela del Conde de Montecristo, o al menos ha visto la peli, recordará que el conde viaja por media Europa y lo hace sin apenas dinero contante y sonante. A inicios del siglo XIX, la banca ya estaba lo suficientemente desarrollada como para viajar por toda Europa con el equivalente a una tarjeta de crédito. El Conde de Montecristo viajaba con un montón de papeles firmados por su banco. Esos papeles eran aceptaciones del propio banco. Quizá otras personas no conocían al conde fuera de su comunidad, pero era mucho más probable que sí conocieran al banco del conde. Por lo que el conde conseguía crédito por toda Europa gracias a que su banco aseguraba las transacciones. Como veis, la tecnología financiera estaba increíblemente desarrollada ya en el siglo XIX. Lo único que hacemos muchas veces es cambiarle el nombre a los instrumentos, utilizar siglas y nomenclatura que no existían hace unos pocos años y creernos mucho más listos a pesar de que utilizamos instrumentos increíblemente similares a los de antaño. Y bueno, en resumen, en pocas palabras, un CDS es un seguro de impago contra la deuda de un agente económico, ni más ni menos. Habrá muchos detalles y mucha mística y mucha ciencia escondida, pero en el fondo un CDS es eso, solamente es un seguro de impago. Y bueno, con esto terminamos ya por fin el vídeo sobre los CDS, me ha quedado larguito. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, pues dejadme un like y suscribiros al canal y dadle a la campanita. Si queréis ver más contenido similar a este y queréis colaborar con el canal, os dejo en el primer comentario un enlace a mi cuenta de Patreon y también a una billetera de Bitcoin. Nos vemos en el próximo vídeo.